Y en el proceso de poder finiquitar la temporada 2014 se encuentra la Asociación de Básquetbol de Ancodo, luego que el último fin de semana perdiera el segundo encuentro de los 13 fijados en la primera fase de los playoffs de la Liga Nacional de Básquetbol ante la Universidad de Concepción. Junto con destacar el buen desempeño del equipo, el presidente de la Asociación de Básquetbol centró su mirada en torno al proceso que demandará en el transcurso de la presente semana cerrar los compromisos pendientes con el plantel de jugadores y el cuerpo técnico. A partir de hoy estamos abocados primero a finiquitar a los jugadores, a que terminen los que terminan relación contractual la terminen de la mejor forma posible, liquidándoles sus sueldos y que puedan viajar a sus casas de vacaciones, y nosotros ya empezar a trabajar desde ya mismo a pensar en cuál va a ser el presupuesto primero de la institución para el 2015, ver las ayudas que vamos a tener este año, ver qué empresas están comprometidas, cuáles pueden ser otros potenciales patrocinadores. Otro aspecto no menos relevante para la Asociación de Básquetbol de Ancodo dice relación con asumir las sanciones impuestas tras el partido disputado en Ancodo el 28 de diciembre pasado ante la Universidad de Concepción y que fueran conocidas en las horas previas al segundo duelo disputado durante el último fin de semana. Los dos partidos y las 3 UTM en primera instancia fueron sancionadas por el historial que tenemos, que el año pasado ya hubo una agresión a un árbitro. Se suspendió un partido sin público, que fue el partido con Sagrados Corazones, el último partido de la Liga el año pasado, y obviamente si se puede comprobar que hay agresión, se va a mantener los dos partidos y nosotros hemos hecho la defensa respectiva para que ojalá se pueda disminuir esa sanción, siempre y cuando haciendo ver a la gente que nosotros estamos conscientes que necesitamos y nos merecemos esta sanción. No hay dudas para la dirigencia del básquetbol ancuditano que el apoyo del público es factor relevante para el desarrollo de este proyecto deportivo. No obstante, será necesario reforzar aspectos y medidas de seguridad de cara a la temporada 2015, y es que la condición de reincidentes enmarca de una u otra forma el desarrollo de la plaza deportiva de Ancudo, una de las más espectaculares, pero al mismo tiempo con factores que hoy en día ponen en riesgo la continuidad inclusive del básquetbol de alta competencia en esta comuna. De allí los esfuerzos que se aplicarán en orden a reforzar aún más las medidas de seguridad. Nosotros no podemos, por más que sea un papel, una moneda, un vaso plástico, está prohibido tirar elementos a la cancha, y si no lo entendemos, por mínimo que sea este elemento que se tire, vamos a seguir siendo sancionados hasta que nos saquen de la liga y estemos quejándonos y lamentándonos todos de que Cancún no está en la Liga Nacional de Básquetbol, que no está en la Liga SAESA, como ya pasó anteriormente. Sí. Y eso va a ser tremendamente penoso. Entonces yo creo que la gente tiene que entender, tiene que denunciar estos hechos. Nosotros vamos a redoblar los esfuerzos del 2015 para mejorar la seguridad. Estamos analizando distintos sistemas de seguridad para proteger y dar seguridad a la liga. Nosotros lo que queremos transmitirle es seguridad a la liga, de que se puede venir a jugar normalmente en Cuy, que no va a pasar nada. El trabajo de la Asociación de Básquetbol de Ancudo se centrará en el transcurso de las próximas semanas en el ámbito administrativo, con el propósito de conseguir nuevos sponsors que permitan afianzar el proyecto deportivo, para luego determinar aspectos concernientes a la conformación del plantel técnico y de jugadores de cara a la temporada 2015.